Bueno, buenas tardes. Me siento Robocop. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá. Es un honor que me hayan invitado. Esta es una de las pocas palestras que son en castellano. Y si ustedes la van a pasar mal tratando de entenderme, piensen en ella. Porque no sé si existe portuñol en lenguaje de señas. Así que piensen en ella. Bueno, hoy voy a hablar de cómo ayudar a los clientes a tomar decisiones de diseño. Anda. ¿Por qué es importante ayudar a los clientes a tomar decisiones de diseño? En primer lugar, porque el cliente siempre es parte del proceso de decisiones. Nos guste o no, siempre, directa o indirectamente, es parte del proceso de toma de decisiones. Pero las decisiones de diseño no son... Perdón, si hablo muy rápido o si digo algo que no se entiende, levantan la mano y aclaro. Si puedo en portugués. Las decisiones de diseño no son el expertise de nuestros clientes. Entonces, por eso siempre terminan decidiendo en términos de me gusta, no me gusta, la competencia, a mi mujer le pareció, mi hijo dijo, lo hemos escuchado todos. Entonces, por eso, las decisiones de diseño, en definitiva, son decisiones de negocio, porque lo que nosotros hacemos son, a través del diseño, tomamos decisiones de negocio. Por eso es muy importante aprender a diseñar y ayudar a nuestros clientes a que tomen decisiones de diseño, porque es un win-win para todos, para nosotros como diseñadores, para los clientes y para los usuarios. Podemos definir una decisión como una elección entre dos o más opciones que implica una alocación irrevocable de recursos. Y acá la palabra clave es irrevocable. ¿Por qué? La irrevocabilidad. Porque una vez que nosotros tomamos una decisión, muchas veces es o muy difícil o imposible volver atrás. Por eso es importante tener un buen proceso de toma de decisiones. Ahí va. Pero también es importante que tengamos en cuenta que la calidad de la decisión es diferente de la calidad de los resultados. Nosotros podemos tomar una buena decisión y tener un mal resultado. Por ejemplo, si decidimos tenemos que viajar en carro de acá a Río y decidimos viajar de día porque es más safe, ¿sí? Entonces, es más seguro. Entonces, pero resulta que estamos manejando de día y tenemos un accidente en la ruta. Una buena decisión lleva a un mal resultado. O podemos tomar una mala decisión y tener buenos resultados. Por ejemplo, decidir apostar todos los ahorros que tenemos en una mano de póker o de ruleta. No es una buena decisión, pero si ganamos tuvimos un buen resultado. Entonces, como no podemos garantizar los resultados, es importante tener un buen proceso de toma de decisiones para disminuir ese gap entre nuestra decisión y el resultado al que vamos a llegar. Por eso, por ejemplo, muchas veces lo que hacemos es, antes de tomar una decisión, hacemos research y después de tomar esa decisión y ponerla en práctica, la testeamos justamente para reducir ese riesgo. Entonces, de lo que quiero hablar hoy son 3 casos con 3 clientes diferentes a los que los ayudamos a tomar decisiones de diseño. Y quería compartir también las herramientas que usamos con cada uno, las herramientas y las metodologías. Empezamos con un cliente que buscaba impacto visual. Este era el típico cliente que contrata UX, pero quiere UI. Es un poco lo que comentaba uno de los palestrantes anteriores, que están por ahí en la capa un poco más baja ¿cómo se llama? En la curva de adopción de UX. Piensa que UX es el nuevo nombre cool de diseño y piensa que si se ve bien va a funcionar, ¿no? Y como el criterio de decisión está basado en el impacto visual, si el criterio de UX tiene conflicto con las decisiones de UI, UX siempre pierde. En este proyecto la usabilidad era clave. Estábamos trabajando en el rediseño de un sistema de administración de proyectos. Y la usabilidad era clave porque el sistema anterior justamente había sido abandonado, lo habían reemplazado los mismos usuarios orgánicamente por Excel, porque el sistema anterior era inusable.
Pero además la productividad era clave, porque esto era para usuarios internos y los usuarios tenían muchos proyectos que ingresar con muchos datos y en muy poco tiempo. Entonces era súper importante tener en cuenta que la performance del diseño en términos de usabilidad. Entonces hicimos research con usuarios y diseñamos un primer boceto. Lo testeamos, dio relativamente bien, en el rango de lo aceptable, pero ¿qué pasa? El cliente dijo, es muy blanco, necesita diseño y no es disruptivo. Tratamos de explicarle el delicado balance entre aspectos visuales, el impacto visual y la usabilidad, pero no hubo caso. Entonces, bueno, hicimos una segunda iteración incorporando elementos visuales, que la verdad que poner una foto de fondo parece que fue que fue un pequeño cambio, pero tuvo gran impacto en términos de usabilidad. Pero cuando el cliente vio esto dijo, me gusta. Ahí está, ahí dijo me gusta. Pero ¿qué pasa? Tal y como habíamos dicho, la usabilidad sufrió bastante. Fíjense cómo pasó de la parte de aceptabilidad a la parte de inaceptación. No sé qué dice ahí. Pero la parte de donde no performa bien. Entonces, como para el cliente era súper importante tener participación y que los aspectos visuales estuvieran tenidos en cuenta, lo que hicimos fue traerlo proactivamente al proceso de toma de decisiones de diseño, pero no de cualquier forma, lo hicimos de una forma estructurada. Lo que hicimos fue explicitar el problema de diseño que estábamos tomando, explicitamos las dimensiones de diseño que estábamos tratando y mostramos las opciones. Pero no mostramos las opciones de cualquier forma, o aisladas como solemos mostrar diferentes decisiones de diseño, ¿no? O diferentes direcciones de diseño. No las mostramos aisladas, ¿no? Estas son las opciones. Las mostramos ancladas a las dimensiones de diseño que estábamos tratando y que queríamos que el cliente tomara decisiones. Entonces, las mostramos mapeadas en función de las opciones, ¿sí? Por ejemplo, de la izquierda, había backgrounds más claros, más blancos para el criterio de decisión del cliente, pero también le mostrábamos que, si bien tenía menos impacto visual, era más fácil de leer. Y del otro lado estaba un background más cargado, que tenía más impacto visual, pero que era más difícil de leer. Entonces, mostrando las opciones de esta forma, el cliente, cuando elegía qué opción le gustaba, sabía qué estaba eligiendo y qué dejaba de elegir, y además estaba tomando una decisión mucho más informada, en vez de me gusta o no me gusta, ¿no? Esta es otra forma en la que presentamos para otro cliente también opciones de diseño, donde también usamos el eje de impacto visual y la usabilidad. Acá también el cliente, cuando estaba eligiendo una opción, sabía qué elegía y qué estaba sacrificando. Mostrar las opciones mapeadas en función de las decisiones de diseño que estamos tomando no funciona muy bien, en general con clientes que hacen mucho énfasis en la parte del impacto visual. Entonces, cuando tenemos un cliente que se enfoca en impacto visual, es importante traerlo a la mesa de decisiones de una forma muy proactiva, pero también muy ordenada. Racionalizar el proceso de diseño, definir las dimensiones de diseño que estamos tomando, explicitarlas y mostrar las opciones en función de esas dimensiones. Entonces, lo que logramos con eso es que el cliente decida en función de criterios de diseño y no en función de criterios mucho más subjetivos, ¿no? Como el me gusta, la competencia, mi mujer. Este es otro ejemplo de cómo ayudamos a un cliente que estaba enamorado de su idea. También seguramente ustedes lo deben haber visto. Muchos clientes internos suele pasar esto. Muchas veces cuando los proyectos vienen de arriba también suele pasar. Es un cliente que ya sabe lo que quiere y está apegado a su idea. Y todo lo que le mostremos que se aleja de la idea que tiene no va a funcionar. Con este cliente trabajamos en un sistema de rediseño de historias clínicas donde el cliente tenía como referencia un diseño que estaba diseñado para otro mercado, pero en nuestro mercado, no estaba funcionando bien. Entonces, en función de este diseño que él tenía en mente, diseñó para el mercado local esta opción, que era la que nos llamaron a nosotros para poder mejorar.
Nosotros, bueno, hicimos test de usabilidad, donde el cliente participó y el cliente, bueno, obviamente vio que, no, vamos para atrás, acá. El cliente vio que estas cajitas, todas estas cajitas las llamábamos, las cajas y todos los tabs que había, realmente generan un problema de usabilidad para los médicos. Entonces, su interpretación al ver la performance del diseño, su interpretación fue, claro, las cajitas son un problema, entonces reordenemos las cajitas. Pero no estamos pudiendo hacerle ver que el problema no era el orden de las cajitas, sino que las cajitas eran el problema. Entonces lo que hicimos fue cambiar la conversación. En vez de enfocarnos en la performance del diseño, lo que hicimos fue enfocarnos en la generación del diseño. Cambiamos la conversación. Entonces hicimos un design studio donde llamamos a todo el equipo del cliente. Estaba la gente de IT, los responsables de producto, estaban los inversores y también estaban los médicos. Entonces, cuando el cliente vio cómo, y durante el Design Studio lo que hicimos fue pedirle a todos los participantes que diseñaran la historia clínica ideal para ellos, que más se ajustaba a sus necesidades. Entonces, cuando el cliente vio cómo los mismos usuarios diseñaban una opción de diseño diferente, recién ahí pudo entender que era bueno, que era necesario moverse de ese diseño original. Entonces pudimos pasar de esto a esto. Esto obviamente no es el diseño final, acá rescatamos la esencia de lo que hicimos, pero pasamos otra vez de algo así, lleno de cajitas y de tabs, a un diseño mucho más, que fluía mucho mejor y que eliminaba mucho de las cosas que tenía el anterior. Y los resultados fueron, nada, hablan por sí solos. En solamente 3 meses vimos un aumento en la adopción de más del 100%, en el onboarding del 200% y en la compleción de formularios, que era una actividad muy importante para el cliente, los resultados aumentaron de entre 100 y 700%. Resultados realmente, nada, bastante potentes en función de los cambios que hicimos. Entonces, cuando trabajamos con un cliente que está muy apegado a su idea, a veces enfocarnos en la performance o en cómo no performa el diseño, a veces no tiene tantos buenos resultados, porque el cliente llega a conclusiones diferentes que las nuestras porque tiene otra visión. Entonces, a veces es mejor, es más productivo mostrar cómo emerge, entonces hacerlo participar no solamente del proceso de decisión de diseño, como vimos en el caso anterior, sino en el proceso de generación de diseño. Y para eso las técnicas de codiseño, cualquiera sea, Design Sprint, Design Studio, técnicas, talleres de co-creación, workshops, son muy buenas para llegar a estos resultados. Vengo mal de tiempo. ¿Cómo llevamos a un cliente que quiere resolver con diseño un problema de negocio? Este cliente, en realidad, más que un problema de diseño, tenía un problema de negocio, que era que faltaban definición de producto, más que definiciones de diseño. Esto se trataba de un software de analytics para punto de venta físico, donde los usuarios tomaban, no eran usuarios de analytics, entonces les costaba mucho entender la herramienta que les estábamos dando, no tenían modelo mental para entenderlo y nos costaba mucho tomar, durante la etapa de User Research, nos costó mucho encontrar los datos que estábamos buscando para poder diseñar. Entonces lo que hicimos fue invertir el proceso de diseño. En vez de aprender para construir, que es el proceso habitual, dimos vuelta y decidimos construir para aprender. ¿Y cómo lo hicimos? Lo hicimos con una técnica que denominamos design sorting, que es una combinación entre card sorting y fragmentos del diseño. Porque lo que estamos diseñando, la parte más importante era un dashboard de métricas. Entonces lo que hicimos fue diseñar el dashboard y cortamos cada uno de los pedacitos de información que iba a presentar el dashboard, lo cortamos y le pedimos a los clientes que primero nos dijeran qué reportes les servían y cuáles no, y de los que les servían, cuáles eran, que los ordenaran en orden de importancia y relevancia para ellos. Entonces, al traer opciones gráficas, pudimos ayudar a los clientes, a los usuarios, a entender el producto, ayudamos a empezar a formar un modelo mental en la cabeza de los usuarios y a nosotros nos permitió obtener los insights que estábamos buscando para poder diseñar. Entonces, lo que hicimos fue, usamos diseño
para facilitar decisiones de producto. Cuando tenemos un producto que es nuevo y los usuarios no tienen un modelo mental, un marco de referencia para entenderlo, crear referencias visuales es muy importante. Nosotros tenemos una frase que usamos siempre, que es: el diseño se discute con diseño. La usamos siempre porque siempre aplica. No es lo mismo explicar un diseño, explicar conceptualmente de qué se trata, sino poner algo enfrente visual ayuda muchísimo más que empezar a contar. El diseño se discute con diseño. Y además, estructurar el diseño para facilitar otras cosas, para facilitar que emerjan oportunidades de aprender, para facilitar el discovery. Entonces, en conclusión, ¿sí? Todos estos 3 casos que les mencioné, todos tienen varios elementos en común. En primer lugar, diseñar el proceso de diseño, ¿sí? Usar soft skills antes de technical skills. ¿Por qué? Porque muchas veces no es tan importante lo que nosotros sabemos, sino cómo usamos lo que sabemos, ¿sí? Y usar los procesos y las herramientas que tenemos a nuestra disposición, no como prescripción, sino como descripción. Tomemos lo que hay, pero sepamos y adaptemos para las diferentes necesidades que vamos teniendo. El design sorting, bueno, que fue un invento así nuestro, yo que soy de marketing me apropio de esas cosas, o dar vuelta el proceso de Lean. Sacar el diseño de la caja negra, traer a los clientes proactivamente al proceso de diseño, al proceso de toma de decisiones de diseño y explicitar, contarles cuáles son los problemas de diseño que estamos tratando, cuáles son las dimensiones y mostrar las opciones mapeadas en función de las dimensiones de diseño. Porque esto hace que el cliente elija de una forma mucho más informada. Y también sabe qué está eligiendo y qué deja de elegir cuando elige, ¿no? Pero no solamente traerlo al proceso de toma de decisiones de diseño, sino también involucrarlo en el proceso de generación de diseño. Porque nosotros podemos educar y muchas veces le explicamos al cliente un montón de las decisiones que tomamos, por qué sí, por qué no, cuáles son las ventajas, los pros, los contras, pero la verdad es que el hands-on, involucrar al cliente tiene muchísimo más valor y aporta mucho más que educar con palabras y con ejemplos. Y también entender que diseñar para la usabilidad no es el único objetivo que tenemos. También a veces es necesario diseñar para aprender, diseñar para entender y diseñar para la toma de decisiones. Y muchas veces tenemos que diseñar con estos objetivos antes de poder diseñar para la usabilidad. Y termino 2 minutos antes. Muy bien, súper. Porque habla en castellano. Genial. En portugués lleva más Buenísimo. tiempo. E vamos às perguntas. Podem fazer as perguntas em português, espanhol Entiendo. ou portunhol. Portugués entiendo, no lo hablo, pero entiendo. Já estamos com o timer. Vamos lá, galera. Perguntas para Sol. Al fundo. Si no es porque no entendieron nada del castellano. Se for em português, vamos falar despacito. Como, Tem traducción né? simultánea. Como diria a música, despacito. Ay, no se entendió mi castellano. Hola, me llamo Pablo y estuvo muy buena tu charla. ¿Ya les pasó, Para, levantá la mano, Pablo, que no sé dónde estás. Ahí está. Otro argentino. ya les pasó si no puedes traer el cliente como si te dice que ese es tu trabajo y lo tenés que hacer así? ¿Cómo lo traes, cómo argumentás para traerlo y hacer el trabajo conjunto? No te escuché bien. ¿Cómo argumentás con el cliente si no quiere venir a hacer el trabajo en conjunto con ustedes para seguir el proyecto? Pasa, y pasa mucho. Nos pasó con varios clientes que tienen a alguien más que decide. Y aparece justo cuando vos ya tomaste la decisión y te dice esto no me gusta. Pasa mucho. Lo que nosotros hacemos es justamente, nosotros cuando te dicen esto no me gusta, justamente hacemos alguna presentación de este estilo donde mostramos cuáles eran nos toca hacer un PPT donde mostramos cuáles eran las dimensiones de diseño, qué se decidió, por qué se decidió y
y mostrándole las opciones que nosotros consideramos. Si él quiere otra opción, que la elija y la testeamos. Pero sí pasa mucho que el cliente no quiera formar parte del proceso.